Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mi nombre es Fabián Zavala. Es un gusto poder comentarte, platicar un poquito acerca de por qué me han preguntado a qué me dedico. Y bueno, yo tengo una trayectoria en el deporte de más de 30 años. Fui atleta de alto rendimiento, competidor de fisiculturismo por más de 15 años aproximadamente. Y una vez que me retiro de las competencias, me encaminé en el camino empresarial. Abrimos un taller, una fábrica para equipo para gimnasio. Decidí dejar el mundo del fisiculturismo como entrenador, que en ese entonces me dedicaba como entrenador en el área del físico, constructivismo y fitness, y me enfoqué de lleno a la fábrica de equipo. Y ahí me metí en un mundo totalmente diferente en el lado empresarial. Pues hay que aprender ciertas habilidades y destrezas para poder gestionar algunos negocios o los negocios. Y en ese transcurso recuerdo que fui dejando poco a poco el entrenamiento, inclusive el entrenamiento. O sea, no solamente dejé de competir, sino también empecé a dejar el entrenamiento de lado por cuestiones de tiempo. Empiezas a llenarte de trabajo, empiezas bueno, las personas que emprenden negocios regularmente al principio, sobre todo en esos inicios, le dedica uno mucho tiempo para sacar adelante el negocio y la haces de todo, ¿no? Entonces eres como todólogo en ese negocio. Y me fui esclavizando cada vez más, y cada vez tenía menos tiempo para mí. Pasaron aproximadamente como unos 6 años. Yo creo que estábamos en un muy buen momento en el taller, en la fábrica. Nos estábamos de alguna manera ya posicionando, nos estábamos reconociendo, pero lo que menos tenía era tiempo para mí. Y recuerdo en una ocasión que llegó un cliente que después se hizo mi amigo, se llama Javier. Llega él en una camioneta grande, una Titan, recuerdo, era modelo reciente en ese entonces, y llega con un audio de superación personal a todo volumen, y llega muy entusiasta, y llega vestido de ropa deportiva. Entonces, desde que yo lo vi, me llama la atención su manera de vivir, digo, su manera de llegar, porque llegó a mediodía, llegó en una hora del día donde pues pareciera que no estuviera trabajando. Llegó con ropa deportiva, la que a mí me gustaba usar, y llegó con mucha holgura. Y bueno, tuvimos una conversación muy interesante. Él quería que le fabricara equipo para su casa. Y bueno, eso lo comenzamos a trabajar, se hizo cliente, se hizo después amigo. Entonces yo veía como que esa libertad que él tenía. Llegaba a las 10 de la mañana, a las 12 del día, a las 2 de la tarde, a cualquier hora, y siempre llegaba igual y siempre llegaba con mucha alegría. Entonces parecía que disfrutaba de una libertad de tiempo que yo en ese momento no tenía. Entonces sucede que se va a un encuentro de líderes con el señor Alex Day. Recuerdo, en ese entonces tenía un evento que se llama Fábrica de Líderes. Me avisa, ¿no? Me dice: oye, partner, me voy a ir a un taller el fin de semana, y estoy muy emocionado. Y bueno, regresa de ese taller Javi, y regresa muy entusiasmado. Recuerdo que ya con unas hojas de máquina, y escrito, eran como unas 7, 8 hojas. Y me dice: partner, me decía así: partner, este es el negocio del futuro. Y yo estaba en mi escritorio, y me deja las hojas en el escritorio. Y yo lo único que hago es leerlas, y de título decía multinivel. Entonces me llamó mucho la atención cómo me las entregó y por qué me las había entregado. Y me dice: partner, ¿ya conoces esto? Y yo nunca había escuchado esa palabra. Entonces me dice: si tú entras, eso fue su expresión, si tú entras, entro yo contigo. Dije: ¿cómo? Entonces, en ese momento recuerdo a un amigo que me había invitado a una empresa que no sabía yo que era de multinivel. Me estaba buscando por el lado de producto, de
de los suplementos alimenticios, porque yo tenía ese conocimiento, pero nunca me había hablado un tanto del negocio, hasta que Javier me lo había comentado. Entonces resulta que bueno, leo las hojas, hablan de libertad de tiempo, de libertad financiera, sé tu propio jefe, construye una organización. Recuerdo mucho esta palabra de ingresos residuales, porque yo no conocía ninguno de esos conceptos. Y al final de las hojas te recomendaban un libro. Ese libro se llama Padre Pobre, Padre Rico. Por cierto, quiero enseñártelo. Fue en el 2017. Este libro lo compré gracias a esas hojas. Y yo dije, bueno, algo tengo que aprender de esto, porque quería yo crecer en el mundo empresarial. Y este fue uno de los primeros libros que leí. Debo ser honesto contigo, lo estaba leyendo y cuando lo leía decía, este cuate no sabe de qué habla, y lo tiraba el libro. Lo tiré 3 veces el libro, llegaba en la noche y no volví a recuperar del bote, del cesto de basura, y dije, bueno, lo voy a leer. Terminé leyéndolo como 3 veces el libro y le di muchas vueltas, porque los conceptos que aquí habla, seguramente la mayoría de las personas no lo han escuchado. Yo ya te estoy hablando de esto hace casi ya 15 años. Pero esto me cambió la manera de ver el mundo en cuanto a la percepción de ingresos, cómo recibes tus ingresos. No te voy a platicar a detalle de este libro, pero aquí entendí el poder de los ingresos residuales. ¿Qué significa un ingreso residual? Es como el autor del libro, ¿no? Alguien que escribe un buen libro, un buen autor, y si el libro llega a posicionarse bien y se vende bastante bien como un bestseller, el autor realmente lo escribe una vez, pero cada que alguien compra su libro, sin importar el tiempo, cuánto lo compre, él cobra una regalía por la venta de ese libro. Entonces trabajó bien una vez, lo hizo bien una sola vez, y lo puede estar cobrando para toda su vida, inclusive lo puede dejar heredado. Entonces es como que la manera más sencilla de poderte explicar qué es un ingreso residual. Es decir, crea algo que esté bien hecho, que no dependa de ti, que dependa de un sistema, y que estés o no estés, tú puedas seguir cobrando por ello. Entonces, ese concepto tardé un tiempo en asimilarlo, pero me cae el 20. Y me cae el 20 porque era algo que yo estaba buscando en ese tiempo. Yo no estaba buscando un tanto de dinero, aunque yo creo que todos trabajamos por dinero. Me estaba yendo bien en el negocio, pero lo que no tenía en ese tiempo era tiempo para estar con la familia. Mi hijo estaba pequeño, recién nacido prácticamente, y yo quería ese tiempo. Entonces, desde ese momento decidí estudiar la industria y entenderla un poco. Y para entenderla, recuerdo que le hablé a ese amigo que me estaba invitando a ese tema de los productos. Por cierto, él había sido banquero, entonces tenía muy buena reputación, sabía de negocio, era un tipo exitoso como empleado. Entonces yo tenía una muy buena referencia de él, y le pregunté que por qué estaba haciendo él en esta industria, pudiendo pues seguir trabajando para el banco y tener un muy buen ingreso. Y me dijo él, bueno, es que me dijo 2 cosas. Una es que esto es el futuro. Me volvió a repetir lo que me había dicho Javier: esto es el futuro. Las carreras van a cambiar, ya no tienen las mismas oportunidades. Mis hijos no van a tener esas mismas oportunidades que yo tuve. Esa es una razón. Entonces quiero demostrar que esto funciona. Y la otra razón es porque, bueno, hemos visto que las cuentas de banco de las personas que más dinero ganan vienen de esta industria del multinivel. Entonces, el escucharlo de él, por lo que él representaba, que él había sido director regional de un banco muy famoso en México, pues me llamó la atención. Dije, bueno, entonces, ¿qué está pasando? De algo que yo no sé o estoy ignorando. Pues no queda de otra, hay que entrar. Y les soy bien franco, me costó trabajo tomar esa decisión, porque pues había mucha confusión en mi persona.
Recuerdo que me paraba en la madrugada pensando en las posibilidades de lo que podría ser esto. Y hasta que un día, no sé si mi esposa estaba en conciencia cuando me lo dijo, y recuerdo que eran como las 3 de la mañana, yo no dormía porque quería tomar una decisión respecto a dónde iba a poner esa energía para provocar un cambio en mi vida. Y me dijo ella, me dijo, bueno, ¿y por qué no intentas? O sea, ¿qué puedes perder? Y eso bastó, porque hice cuentas, yo dije, bueno, la inscripción cuesta tanto, la mensualidad es de tanto, voy a invertir en un año. Yo siempre he considerado que a un proyecto le tienes que dedicar un tiempo, ¿no? Largo, un año, 2 años, para que pueda ver si realmente puede ser una opción. Y entonces yo dije, bueno, en un año voy a gastar, en ese entonces eran como 20,000 pesos de inversión, que además te lo daban en un producto que te tomabas. Dije, bueno, ¿y qué puedo perder? Pues nada, ya el producto te lo dan y lo mucho que puedes perder es que te lo tomaste, ¿no? Te lo tomaste y algo bien te hizo en tu salud. Entonces, así fue como yo inicio en la industria del multinivel sin saber nada absolutamente. Mi patrocinador tenía ya las nociones, él llevaba un año más que yo, ya tenía una idea, pero todavía no estaba cosechando esos grandes ingresos que se tenían. Entonces, pues dije, bueno, pues vamos a aprender juntos, vamos a leer, vamos a ir a donde tengamos que ir para aprender a hacer esto. Esto lo realicé en medio tiempo. Recuerdo lo que sí hice, me entregaron unas hojas que se llamaban inicio rápido, y en ese inicio rápido decía, abre una cuenta de banco para que lleves el control del dinero de este negocio, ponte en autoenvío, es decir, que no se te vayan las fechas de hacer tu compra mensual, que es uno de los requisitos que se tiene para poder cobrar estas regalías. También venía, bueno, una serie de libros que te recomiendan leer una vez al mes, un libro por mes, algunos audios. Entonces compramos todo eso y dije, bueno, vamos a la acción. Y uno de los primeros puntos de acción te dice, bueno, comprométete al menos 2 horas al día si vas a hacer esto part-time, es decir, vas a complementar nada más sin dejar de hacer lo que tienes que hacer y complementar. Yo decidí dedicarle de 2 a 3 horas 3 veces a la semana, porque tenía el compromiso del taller, además ya teníamos un gimnasio, entonces eso ocupaba tiempo. Pero yo entiendo que si quieres algo, pues necesitas dedicarle tiempo. Entonces dije, bueno, de 8 a 10 horas, creo que puedo ya darme cuenta si es negocio. Y así empezamos a trabajar en ese tiempo. Recuerdo que me llega el primer ingreso al mes. Yo no sabía ni cómo se cobraba ni nada. El chiste es que me llega ese primer ingreso, recuerdo, que me llegó como de 7,000 pesos. Y para mí fue así como que, what, o sea, ¿de qué me llega este ingreso? O sea, yo solamente he invitado a un par de amigos, y ellos invitaron a 2, 3 personas, clientes del producto, a que lo probaran y me llega una comisión. Entonces yo creía que la empresa se estaba equivocando por ese ingreso, y bueno, pues dije, le pregunté a mi patrocinador, así se les llama cuando te invitan en multinivel, que qué estaba pasando. Y dice, pues es tu regalía, producto de lo que tú hiciste y de lo que hace tu equipo. Entonces para mí fue totalmente nuevo, y yo dije, en este mes yo invertí 1,300 pesos y me llegan 7,000. O sea, dije 4 veces más de lo que estás invirtiendo, y solamente le dediqué 10 horas, 8 horas en una semana. Al mes, pues fueron 30 horas, a lo mejor hasta menos que eso. Yo dije, llegar 6,000 pesos, casi 7,000, dije, ¿cómo? O sea, no entendía. Bueno, así pasaron 6 meses cobrando todavía sin comprender mucho. Le fui entendiendo el plan de compensación, y fue pasando el tiempo. En 6 meses recuerdo que subió a cerca de 15, 17,000 pesos en el mes. Entonces yo me sentía raro, dije, ¿cómo llega esta cantidad? ¿De dónde? ¿O qué está pasando? Porque la gente, cuando se siente
bien con un producto y le funciona, pues lo mínimo que hace es recomendarlo con la gente que quiere. Entonces eso ocurre cuando yo veo esa organización que empezamos, esa red, había ya alrededor de 300 personas y me estaba llegando un ingreso entre 15 y 18 mil pesos. Recuerdo que era febrero, marzo, febrero más o menos, y apenas las cosas en el gimnasio como que empiezan a tomar vuelo después del inicio de año, y me llega una cantidad similar al ingreso libre que se estaba obteniendo en el gimnasio. Entonces yo de repente me vino a la mente y dije, oye, en el gimnasio tenemos invertido más de $500,000 y recibimos de 18 a 25 mensuales libres. Y en la red de mercadeo me cuesta $1,300 y recibo 18,000. Dije, ¿qué está pasando? Entonces, ahí fue donde yo me doy cuenta del gran potencial que estos negocios tienen, y solo dedicándole medio tiempo. Ahí fue donde entendí de lo que habla este libro, Ingresos Residuales, y de la manera de pensar que tiene cada una de las personas en el mundo de los negocios. Entonces decidí hacer algo con ello, decidí dedicarle más tiempo, decidí empezar a dejar de hacer aquello que me ataba tanto, aquello que me esclavizaba, para poder dedicarle a esto el tiempo suficiente para que me diera la libertad en algún momento de poder hacer lo que más me gusta. Y lo que más me apasiona es hacer deporte, entrenar, disfrutar y pasar tiempo con mi familia. Entonces comprendí que tenía que hacer ese cambio, comprendí que tenía que cambiar el rumbo, el giro, pero también entendí que tenía que hacer esto de una manera diferente, hacerlo más profesional. Si algo aprendí en el deporte es que el amateur, el deportista amateur, no gana dinero, solo el profesional. El deportista que se dedica de manera profesional, como fue mi caso, gana dinero, inclusive hasta te pagan por entrenar, te patrocinan, tienes una serie de beneficios. Entonces yo entendí que en esto era lo mismo. Si lo haces de manera profesional, pues te van a pagar, porque si lo haces de forma amateur, pues a lo mejor hasta te cuesta el negocio. Entonces no hay negocio sencillo, no hay negocio que sea fácil de arrancar, requiere una serie de habilidades y destrezas, pero esas habilidades y destrezas no es aprender una matemática compleja o astronómica o aprenderte fórmulas raras, sino simplemente saber hablar en público, aprender a hablar con las personas, lidiar con el tema de los rechazos, de la mentalidad y cosas de esas. O sea, y eso cualquier persona queriendo lo hace, puede aprenderlo. Entonces, así es como yo empiezo a ponerle más atención, a ir dejando aquello que me esclavizaba para dedicarle más tiempo a lo que en un futuro me iba a dar esa libertad. A los 7 años estaba yo dejando la fábrica de equipo y estábamos vendiendo ya 2 gimnasios que teníamos en ese entonces para dedicarme 100% a esta industria. Con un muy buen ingreso que me permitía estar pues prácticamente libre de mi tiempo, poder asistir a las escuelas, eventos de mis hijos, llevarlos, traerlos, la mayor parte del tiempo. Algunas veces tenía que salir a dar presentaciones, hablar del proyecto, expandirlo, entrenar equipos fuera de la ciudad, pero ya no era esclavizado. ¿Sabes? Ya disfrutaba de tiempo. He logrado adquirir premios, autos, viajes. Lo más padre que yo he podido tener en esta industria es conocer muchísima gente. Conozco muchas personas a nivel de república y algunas internacionales. Y me conocen no solamente por el tema del fisiculturismo, sino también por el tema de multinivel de las redes de mercadeo. Y bueno, pues pasa más tiempo y se viene la pandemia, las formas de trabajar cambian. Yo ya tenía muchas ganas de trabajar redes de mercadeo
a través de redes sociales. No me había dado la oportunidad, pero bueno, la situación obliga a que aceleremos el paso y me volco totalmente a las redes de mercadeo. Y en esta etapa, espero que no suene a presunción, pero aquí es donde te das cuenta de lo que es un ingreso residual. De esa organización que logramos formar en el tiempo, se generan los ingresos residuales y gracias a Dios durante esa pandemia, pues aunque no trabajábamos al 100%, más que a través de comunicación digital, los ingresos nunca han bajado. Al contrario, creo que hasta mejoraron un poco. Entonces, ahí es donde puedes apreciar lo que significa construir una organización o un equipo a la cual en algún momento le tienes que dedicar tiempo, como el escritor que le dedica mucho tiempo a su libro y le pone pues, todo el empeño, lo mismo, en algún momento tienes que dedicarle ese tiempo al equipo, hacer crecer a las personas, que se desarrollen, que cambien su forma de pensar, su actitud, porque esa es una de las partes más difíciles en el network marketing, cambiar el chip, decimos. Pero una vez que lo cambias y la gente adopta las habilidades y las destrezas, ellos suben su estilo de vida, su nivel de vida, pueden mejorar sus ingresos y cuando ellos lo hacen, tú también lo haces. Entonces, gracias a eso se queda un ingreso residual que me ha permitido estar pues viviendo en esta etapa. Y bueno, durante esa etapa se me han acercado personas pidiendo asesoría. Nunca he dejado de dar asesorías de fisiculturismo, es una de mis pasiones, pero no es propiamente de lo que vivo. Vivo gracias a las redes de mercadeo, gracias a esta maravillosa industria que le debo mucho y que ha sido de verdad extraordinario conocer esta industria. Estoy tan agradecido con las personas que me invitaron, ya no están en el negocio, me vinieron a traer, me dejaron y me quedé huérfano, pero pues entendí el concepto, entendí la idea. Y quiero hacerte esa invitación. Si por primera vez tú estás teniendo ese contacto con las redes de mercadeo y no sabes de qué se trata, yo te recomiendo este libro. Léelo, lee Padre Pobre, Padre Rico, para que sepas dónde estás y puedas proyectar hacia dónde quieres estar o en tu vida, porque tienes que tener una cosmovisión. Yo me veía sano, saludable, yo no quería verme desgastado por hacer crecer un negocio, porque yo estaba viendo cómo mi vida se me iba formando un negocio que me estaba robando salud, por ignorancia, por falta de conocimiento, por muchas cosas. Entonces yo no quise pagar ese precio, me puse a leer, a aprender mucho de esto y dije, creo que esto es una muy buena opción por muchas cosas. El desarrollo humano que aquí hay es increíble. No solamente se trata de estar vendiendo un producto, sino también trabajando con personas, desarrollándolas y al mismo tiempo que te desarrollas tú. Entonces yo te diría que investigues, involúcrate, lee. No te quedes con el qué dirán, que me dijeron que es esto. No, mira, lee, investiga, busca, pregunta, vívelo. Yo no quise que lo vivieran por mí. Me decía un amigo, no, me han dicho, ¿no? Le digo, discúlpame, pero a mí me han dicho muchas cosas y yo no tengo esa filosofía, ¿no? Y me gusta adentrarme para tratar de entender cómo funciona y eso te da otra perspectiva. Entonces lee este libro, lee libros del señor Robert Kiyosaki, que habla mucho del mundo de los negocios, para que puedas ampliar tu visión. Y si tú encuentras aquí una oportunidad para hacer un cambio verdadero en tu vida, hazlo, te vas a sorprender de lo fascinante que es. Pero te voy a decir una cosa, ve dispuesto a vivir, a experimentar, porque va a haber retos, como todo, hay obstáculos. Pero si vas con la mentalidad decidida a triunfar en esto, lo vas a hacer, inevitablemente. Pero va a haber muchas cosas que tengas que aprender y que no tienen nada que ver con las circunstancias afuera, con la forma de pensar de las personas. Primero tiene que ver con tu forma de pensar. Tú eres el que tienes que cambiar, tú eres el que tienes que ver diferente, tú eres el que tienes que pensar diferente, tú eres el que tienes que cambiar tu mente. Para cambiar tu manera de vivir tienes que cambiar tú. No tiene que cambiar las circunstancias, no tiene que cambiar el gobierno, no tiene que cambiar
el mundo, tienes que cambiar tú. Tú eres la persona que amplías la visión, que te abres al mundo para ver todas las oportunidades que hay y enfrentarlas con los retos que vengan, preparándote para superarlos, para ir más allá, porque cada que tú superas un obstáculo, vas más arriba y superas otro y vas más arriba, y hazlo siempre con una actitud positiva. Entonces te dejo este mensaje. Mi nombre es Fabián Zavala y seguimos en contacto.